Hay secretos que las familias entierran tan hondo que creen que la propia tierra los mantendrá ocultos para siempre. Pero en la región baja de Carolina, donde la tierra lo recuerda todo, cada gota de sangre, cada oración susurrada, cada niño nacido en la oscuridad, hay verdades que se niegan a permanecer enterradas. Lo que estás a punto de escuchar es una historia tan perturbadora, tan cuidadosamente escondida, que hizo falta más de un siglo para que, por fin, sus piezas salieran a la luz. Este es el relato de un hallazgo que no debería haber sido posible, de una vida que oficialmente nunca existió, y del intento desesperado de una familia por ocultar lo imposible de ocultar. Si te atraen los rincones más oscuros de la historia de Estados Unidos, donde las verdades más inquietantes se esconden a plena vista, entonces suscríbete a este canal, porque las historias que destapamos aquí son las que la historia intentó olvidar. Los registros de la plantación Chapman, hallados en un archivo de Charleston en 1964, contenían una inconsistencia que desconcertó a los historiadores durante años. Entre los meticulosos libros de cuentas que documentaban cosechas de algodón, compras de esclavos y gastos domésticos, aparecía una anotación recurrente, provisiones compradas para *23 esclavos. Y, sin embargo, todos los demás documentos, registros fiscales, pólizas de seguro, correspondencia con agentes algodoneros, mencionaban únicamente *22 personas esclavizadas. Durante más de una década, esa discrepancia se descartó como un error administrativo, el tipo de pequeño fallo que se cuela en cualquier contabilidad llevada durante años. Hasta que alguien advirtió que el error se repetía de forma constante, mes tras mes, año tras año, durante más de 2 décadas, y siempre con la misma letra, la de Richard Chapman. Para 1846, la familia Chapman llevaba 3 generaciones como plantadores en Carolina. Richard Chapman, con 47 años, había heredado la plantación Sweetwater de su padre en 1829, junto con sus 2,000 acres de excelente tierra algodonera y los 22 seres humanos que la trabajaban. Aquella tierra pertenecía a su familia desde que su abuelo la despejó del pantano de cipreses en 1783, levantando la primera cabaña rudimentaria que, con el tiempo, se convertiría en la elegante casa principal, con su amplia galería y columnas dóricas. A Richard Chapman lo habían preparado para ese papel desde la infancia. Su padre, Adman Chapman, era un hombre severo que creía que dirigir una plantación exigía voluntad de hierro y control absoluto. Enseñó a su hijo las complejidades del cultivo del algodón, la administración del trabajo esclavizado y la delicada coreografía social necesaria para sostener el prestigio entre la élite plantadora. Richard aprendió bien esas lecciones, quizá demasiado bien. Su esposa, Margaret, había sido elegida para él por sus padres cuando él tenía 23 años y ella 17, una unión entre 2 familias prominentes, calculada con la misma precisión con la que se crían caballos de pura sangre. Margaret Ashworth provenía de una familia de Charleston con dinero antiguo y pretensiones aún más antiguas. Su padre poseía una casa urbana en Main Street y 3 plantaciones en la región baja. Ella llevó una dote considerable al matrimonio, incluidos 12 esclavizados que conformaron el núcleo del personal doméstico de Sweetwater. Para 1846, llevaban 23 años casados y habían tenido 3 hijos que sobrevivieron a la infancia: Eleanor, de 18, Thomas, de 15, y Grace, de 12. Otros 2 niños habían nacido y muerto antes de cumplir un año. Era algo lo bastante común como para que apenas mereciera una mención en las cartas de Margaret a sus parientes de Charleston. La mortalidad infantil era, sencillamente, un hecho de la vida, una pena que se soportaba y luego se dejaba atrás. A ojos de todos, los Chapman eran una familia respetable. Richard Chapman asistía cada domingo a la iglesia episcopal de St. Mark's, se sentaba en el banco familiar de la tercera fila, formaba parte del consejo parroquial y contribuía generosamente al fondo de construcción. En todo el distrito de Beaufort se le conocía como un amo justo, lo que, en el lenguaje de la época, significaba que no azotaba a sus esclavos hasta matarlos y, por lo general, los alimentaba lo suficiente como para que siguieran trabajando. Mantenía unidas a las familias cuando podía permitírselo, permitía que las personas esclavizadas tuvieran pequeños huertos, y solo recurría al látigo en contadas ocasiones por infracciones graves. Según los estándares del sur anterior a la guerra,
eso lo convertía en humano. Margaret Chapman dirigía su casa con la fría eficiencia de una general al mando de tropas. Se levantaba al amanecer, inspeccionaba el trabajo de los sirvientes de la casa, supervisaba la preparación de las comidas, administraba el ahumadero y la lechería, y controlaba el huerto con una precisión implacable. No era cruel, exactamente, pero veía a las personas esclavizadas a su alrededor como equipo que debía mantenerse y utilizarse, sin reconocerlas de verdad como seres humanos con vida interior. Les hablaba con el mismo tono que uno usaría con un perro especialmente torpe, no con maldad, pero sí con un desprecio de fondo. Sus hijos estaban siendo educados en la misma tradición. Eleanor, con 18 años, ya gestionaba partes del hogar, aprendiendo las habilidades que algún día necesitaría como dueña de su propia plantación. Thomas estaba siendo preparado para hacerse cargo de Sweetwater. Aprendía a montar, a disparar y a dar órdenes con la autoridad despreocupada que se esperaba del hijo de un plantador. Grace, la menor, seguía en la sala de estudio con su institutriz, aprendiendo francés y acuarelas, y las elaboradas reglas de etiqueta que gobernaban la sociedad de las plantaciones. Lo que la familia Chapman no sabía, lo que nadie podía haber sabido, era que su mundo, cuidadosamente sostenido, estaba a punto de quebrarse de una manera que dejaría al descubierto la base podrida sobre la que se había construido. La primera señal de que algo iba mal apareció a finales de marzo de 1846, aunque pasarían meses antes de que alguien comprendiera su importancia. Un jornalero de campo llamado Samuel, uno de los trabajadores más fuertes de la plantación, empezó a mostrar síntomas extraños. Samuel tenía 32 años, un hombre capaz de trabajar desde el amanecer hasta el anochecer bajo un calor brutal sin desfallecer y de recoger 300 libras de algodón en un solo día durante la cosecha. Había nacido en Sweetwater, hijo de una mujer llamada Rose, que murió de fiebre cuando Samuel tenía 10 años. No conocía otra vida, ni otro lugar. En los libros contables de la plantación, su valor era de aproximadamente $200. Al principio, los síntomas parecían simple cansancio. Samuel avanzaba más despacio entre los surcos, se esforzaba con tareas que antes le resultaban fáciles y necesitaba descansar con mayor frecuencia. Walter Briggs, el capataz, lo notó y supuso que Samuel estaba holgazaneando. Le dio una advertencia y luego un azote cuando el trabajo lento continuó, pero el castigo no sirvió de nada. Samuel no estaba siendo perezoso. Algo iba realmente mal. Después llegaron los temblores en las manos, tan fuertes que dejó caer la azada 2 veces en una sola mañana. La dificultad para hablar, las palabras se le arrastraban como si estuviera borracho, aunque todos sabían que no tenía acceso al alcohol. Y esos momentos en que se detenía a mitad de una tarea y miraba a lo lejos como si viera algo que nadie más podía percibir, con los ojos vidriosos y vacíos. Una vez, cayó de rodillas en el campo de algodón y empezó a sacudirse con tal violencia que otros 3 esclavos tuvieron que sujetarlo para evitar que se hiciera daño. Llamaron al doctor Henry Sutton, el médico que atendía a los esclavos de los Chapman cuando su valor como propiedad justificaba el gasto, para que examinara a Samuel. El doctor Sutton tenía 56 años, era graduado del Medical College of South Carolina y llevaba casi 30 años ejerciendo en el distrito de Beaufort. Había visto todas las enfermedades tropicales que afligían la región baja, cada fiebre, cada dolor y cada dolencia misteriosa que derribaba por igual a esclavos y plantadores. Pero los síntomas de Samuel lo desconcertaron. Buscó fiebre, no la había. Examinó los ojos de Samuel, su lengua, su pulso. Hizo preguntas detalladas sobre su dieta, sus condiciones de vida y sus rutinas de trabajo. Consultó su gastado ejemplar de Dungleson's Practice of Medicine, leyendo pasajes en voz alta a Richard Chapman como si la letra impresa pudiera revelar algo que el examen clínico no le había mostrado. Finalmente, el doctor Sutton dictaminó que se trataba de agotamiento nervioso provocado por el exceso de trabajo. Prescribió descanso, algo imposible, porque Samuel era propiedad valiosa y tenía que trabajar, y láudano, que Richard Chapman se negó a comprar. Si a cada esclavo cansado le diera opio, le dijo a Sutton con una irritación apenas disimulada, tendría una plantación llena de adictos y ni un solo algodón recogido. El hombre se recuperará o no se recuperará. Devuélvalo a los barracones y deje que la naturaleza siga su curso. Enviaron a Samuel de vuelta al campo, aunque su trabajo ya era prácticamente inútil. Se tambaleaba entre los surcos, apenas podía levantar la azada, y a veces se quedaba inmóvil durante minutos mientras los demás esclavos trabajaban a su alrededor. Briggs quería que lo azotaran otra vez,
pero hasta el capataz podía ver que el castigo era inútil. La condición de Samuel estaba fuera de su control. 3 semanas después, una mujer llamada Dinina desarrolló los mismos síntomas. Dinina tenía 28 años y era sirvienta de la casa. Trabajaba en la lavandería y ayudaba en la cocina. La habían comprado 8 años antes a una plantación vecina cuando murió su anterior dueño, y había demostrado ser una trabajadora hábil y fiable. Margaret Chapman la valoraba especialmente porque sabía hacer costura fina y había ayudado a confeccionar varios vestidos de Eleanor. Cuando las manos de Dinina empezaron a temblar tanto que no podía sostener una aguja, Margaret se irritó más de lo que se preocupó. Cuando Dinina empezó a tener dificultades para hablar, arrastrando las palabras y, a veces, quedándose en silencio a mitad de frase como si hubiera olvidado lo que decía, Margaret asumió que estaba siendo insolente. No fue hasta que Dinina se desplomó en el pasillo, con el cuerpo entero convulsionando, cuando Margaret comprendió que algo grave estaba ocurriendo. Después, James, un joven que apenas tenía 20 años, presentó los síntomas. James trabajaba en los establos, cuidando los caballos de la familia Chapman. Se le daban especialmente bien los animales. Tenía una manera suave con ellos a la que respondían incluso los pura sangre más temperamentales. Richard Chapman pensaba alquilar a James a plantaciones vecinas como entrenador de caballos, convencido de que podía obtener ingresos extra gracias a las habilidades del muchacho. Esos planes se evaporaron cuando James empezó a mostrar los mismos temblores, la misma confusión, la misma mirada vacía e inquietante. Luego Clara, otra sirvienta de la casa. Luego Abraham, que trabajaba en la carpintería. Luego Astor, que ayudaba en la cocina. A mediados de abril, 6 esclavos estaban afectados en distintos grados, cada uno mostrando el mismo patrón perturbador: debilidad progresiva, temblores, periodos de confusión y esa mirada fija y extraña que incomodaba incluso a las demás personas esclavizadas. Era imposible ignorar el patrón. Algo se estaba extendiendo por los barracones, alguna enfermedad o contagio que la formación médica del Dr. Sutton no podía identificar ni explicar. Y ocurría lo bastante despacio como para que la gente no muriera. Simplemente se volvían cada vez menos funcionales, menos humanos, más parecidos a fantasmas que caminan. Llamaron de nuevo al Dr. Sutton a la plantación, esta vez con mayor urgencia. Richard Chapman estaba perdiendo propiedad valiosa y, más allá de la preocupación económica, crecía el temor de que lo que afectaba a los esclavos pudiera propagarse de algún modo a la familia blanca. Al fin y al cabo, las enfermedades no respetaban la línea del color, por mucho que la sociedad de las plantaciones fingiera lo contrario. El Dr. Sutton pasó horas examinando a los afectados, preguntando por su comida, su agua, sus dormitorios, sus tareas. Buscaba puntos en común, algún factor compartido que explicara por qué esas personas enfermaban mientras otras seguían sanas. Consultó sus textos médicos, envió cartas urgentes a colegas en Charleston y Savannah describiendo los síntomas con detalle y, finalmente, admitió que no tenía explicación para lo que estaba viendo. Es como si, le dijo a Richard Chapman durante una tensa reunión en la oficina de la plantación, los estuvieran envenenando lentamente. Los síntomas coinciden con ciertas exposiciones tóxicas, arsénico, quizá, u otro metal pesado. Pero no encuentro una fuente común, ninguna explicación de cómo todos están expuestos a la misma toxina. Trabajan en áreas distintas, comen de ollas distintas, beben de fuentes de agua distintas. No hay un vector lógico para el envenenamiento. La palabra asterisco envenenados recorrió la plantación como un escalofrío que no tenía nada que ver con la compasión por los esclavos que sufrían y sí con lo que implicaba para la familia blanca. El envenenamiento era una táctica de rebelión esclava que perseguía a todo dueño de plantación del sur. Circulaban historias en susurros entre la clase plantadora, sirvientes de confianza que mataban lentamente a sus amos con veneno para ratas mezclado en el café, jornaleros que contaminaban pozos con sustancias mortales, ataques coordinados en los que varios blancos eran envenenados al mismo tiempo. El miedo era existencial. Si los esclavos estaban envenenando a otros esclavos, podía ser práctica, preparación para un ataque mayor contra la familia blanca, o podía ser un intento de provocar caos y daño económico, de volver ingobernable la plantación. De cualquier modo, era una amenaza al orden fundamental de las cosas. La mano de Richard Chapman tembló al levantar su café matutino después de aquella conversación. Se sorprendió observando a los sirvientes de la casa con nueva sospecha,
preguntándose cuál de ellos podría estar planeando algo terrible. Ordenó registrar los barracones de arriba a abajo, en busca de reservas ocultas de veneno para ratas o sustancias sospechosas. Mandó inspeccionar las provisiones, revisar las ollas de cocina y probar el agua del pozo haciendo que primero bebieran los perros. No encontraron nada, ni veneno escondido, ni sustancias sospechosas, ni indicios de una rebelión coordinada. Los esclavos siguieron trabajando con la misma resignación hosca de siempre, y si sabían algo sobre la enfermedad que se expandía, no estaban hablando. El envenenamiento, si es que eso era, continuó de manera lenta y metódica. Más esclavos se enfermaron. A principios de mayo, 10 personas estaban afectadas. A finales de mayo, 14. Ninguno murió, y eso era, de algún modo, más inquietante que si hubieran muerto. La muerte, al menos, era comprensible, parte del orden natural de la vida en una plantación. Pero esta enfermedad persistente, esta erosión gradual de la fuerza y de las facultades, parecía otra cosa por completo. Parecía deliberado, calculado, malicioso. El ambiente en Eswetuater se volvió opresivo. La familia blanca atravesaba los días con paranoia creciente, revisaban la comida antes de comer, evitaban cualquier cosa preparada por esclavos en los que no confiaran absolutamente. Margaret Chapman despidió a 2 sirvientes de la casa por sospechas vagas, enviándolos al campo pese a sus años de servicio leal. Eleanor dejó de pasear por los terrenos de la plantación, temerosa de alejarse de la casa principal. Thomas empezó a llevar una pistola a todas partes, incluso a la iglesia. Mientras tanto, las personas esclavizadas vivían con su propio terror. Sabían que cuando los blancos se asustaban, les pasaban cosas malas a los negros. Ya lo habían visto, acusaciones al vuelo, inocentes castigados, el látigo cayendo sobre cualquiera que pareciera sospechoso o no pudiera explicar dónde había estado. Bajaron la cabeza, trabajaron más que nunca para no llamar la atención y susurraron oraciones para que aquello terminara antes de que alguien decidiera que unos cuantos ahorcamientos resolverían el problema. Pero incluso mientras esta plaga del cuerpo golpeaba los barracones, se desarrollaba otro tipo de investigación, una que revelaría una verdad mucho más aterradora que cualquier enfermedad. Comenzó con el capataz, un hombre duro llamado Walter Briggs, que llevaba 12 años trabajando en Eswetuater. Briggs tenía 41 años, no estaba casado y estaba dedicado por completo a su trabajo. Vivía en una pequeña casa al borde de la plantación, comía solo y pasaba los días a caballo, moviéndose entre los campos, controlando el progreso de los esclavos, aplicando las órdenes de Richard Chapman con una eficiencia mecánica. No era un hombre especialmente cruel según los estándares de su oficio. No disfrutaba infligiendo dolor como lo hacían algunos capataces. No sacaba placer del poder que tenía sobre otros seres humanos, pero tampoco se engañaba respecto a la naturaleza de su trabajo. Los esclavos eran propiedad que debía gestionarse como ganado, y si había que golpear para mantener la disciplina, él golpearía. Era, sencillamente, el trabajo. Briggs no era un hombre dado a la imaginación o al sentimentalismo, pero era observador, como deben serlo los hombres que controlan a otros hombres. Notaba cosas, las jerarquías sutiles entre las personas esclavizadas, quién cedía ante quién tenía influencia más allá de su posición oficial. Detectaba cuando alguien planeaba huir, podía leerlo en el lenguaje corporal días antes del intento. Notaba cuando la disciplina se debilitaba, cuando el delicado equilibrio de miedo y resignación que mantenía el sistema en pie empezaba a inclinarse en la dirección equivocada. Y lo que empezó a notar en esas primeras semanas de la primavera de 1846 fue que uno de los esclavos parecía no verse afectado por la enfermedad que se extendía. Y más aún, ese esclavo se movía por los barracones con una extraña autoridad, atendiendo a los enfermos, hablándoles en voz baja y, siempre, observando la casa principal, observando al doctor Sutton cuando visitaba, observando al propio Briggs con una intensidad que incomodaba profundamente al capataz. Según los registros de la plantación, el esclavo se llamaba Lucas, figuraba como de 21 años, de 1,78 de estatura, comprado 3 años antes en una venta de herencia en Savannah, Georgia. La escritura de compraventa lo describía como sano, fuerte, sin vicios, jornalero de campo. Trabajaba en los campos de algodón durante la temporada, ayudaba con mantenimiento y reparaciones en invierno y nunca había causado problemas. Sobre el papel, era exactamente el tipo de esclavo que todo plantador quería, productivo, obediente, anodino. Pero Briggs,
Con el instinto de un capataz para detectar problemas potenciales antes de que se convirtieran en rebelión abierta, sentía que algo no encajaba en Lucas. Era difícil explicar qué, exactamente, encendía su sospecha. Tal vez era la manera en que Lucas se sostenía, con una rectitud en la espalda que parecía orgullo más que sumisión. Tal vez era la forma en que los demás esclavos parecían deferir ante él pese a su juventud y a su estatus de recién llegado. Cuando Lucas hablaba, incluso los más mayores escuchaban. Tal vez era algo en sus ojos, una inteligencia y una conciencia que parecían fuera de lugar en un jornalero que supuestamente había pasado toda su vida en cautiverio. O tal vez era otra cosa, algo que Briggs no quería admitir de forma consciente, pero que no podía ignorar del todo. Había algo en el rostro de Lucas, un aire en sus facciones, una forma concreta de nariz y mandíbula, que resultaba inquietantemente familiar. No familiar como cuando dos personas se parecen por casualidad, sino familiar de un modo específico, incómodo. Con cierta luz, desde ciertos ángulos, Lucas se parecía a alguien que Briggs conocía, alguien a quien veía cada semana cuando entregaba sus informes al amo. Lucas se parecía a Richard Chapman, no de manera evidente, no en una forma que un observador casual notara. Su piel era lo bastante oscura como para marcar claramente ascendencia africana. Su pelo tenía el rizo apretado común entre la población esclavizada. Sus rasgos eran suyos, pero, por debajo de esas diferencias, había algo en la estructura ósea, en la forma de los ojos, en la línea de la mandíbula, que repetía los rasgos de la familia Chapman. En el sur anterior a la guerra, no era una observación extraña. Los dueños de plantaciones violaban con frecuencia a las mujeres que esclavizaban, produciendo hijos que heredaban sus facciones y, aún así, permanecían en cautiverio. De esos niños se susurraba a veces, se reconocían a medias en ocasiones, pero jamás se les admitía oficialmente como familia. Eran propiedad, como sus madres, y la familia blanca fingía no ver el parentesco caminando entre sus esclavos. Pero Lucas era distinto. No había nacido en Sweetwater. Según los registros, lo habían comprado en una venta de herencia en Georgia 3 años atrás, y había llegado como adolescente sin conexión con la familia Chapman. No había motivo, ningún motivo posible, para que se pareciera a Richard Chapman, a menos que los registros fueran falsos. Al principio, Briggs no dijo nada. Un buen capataz aprendía cuándo ver y cuándo hacerse el ciego. Ver demasiado podía ser peligroso, sobre todo cuando tocaba los asuntos privados del amo. Pero su curiosidad, o quizás su instinto de autopreservación, su convicción de que el conocimiento es poder y el poder es seguridad, lo empujó a hacer algo que nunca había hecho antes. Una tarde, cuando sabía que Richard Chapman estaba en Charleston por negocios, Briggs fue a la oficina de la plantación. Se dijo a sí mismo que solo estaba haciendo papeleo rutinario, revisando cuentas, asegurándose de que todo estuviera en orden. Pero lo que realmente quería era examinar los documentos de la compra de Lucas. Quería ver si en esos papeles había algo que explicara el parecido incómodo que había notado, algo que confirmara o desmintiera sus sospechas. La oficina estaba en un edificio pequeño, separado de la casa principal, una sola habitación con escritorio, archivadores y estanterías llenas de libros de cuentas que registraban décadas de negocio de plantación. Richard Chapman llevaba registros meticulosos. Cada fardo de algodón vendido, cada esclavo comprado, cada gasto incurrido, estaba anotado con su letra precisa. Los archivos estaban organizados por año, con secciones separadas según el tipo de transacción. Briggs encontró los registros de compra de esclavos de 1843 y empezó a pasar páginas. Ese año hubo varias adquisiciones. Richard Chapman había comprado a una mujer llamada Betty y a sus 2 hijos a un vecino que estaba saldando deudas. Había adquirido un herrero en una subasta de Charleston. Había sumado 3 jornaleros de distintas procedencias. Y allí, cerca del final de la sección de 1843, estaba la escritura de venta de Lucas. A primera vista, el documento parecía completamente legítimo. Estaba redactado en el papel legal correspondiente, llevaba el sello del condado de Chatham, Georgia, y estaba firmado por el albacea de la herencia de Henry Ravenel. Describía la venta de un varón negro llamado Lucas, de aproximadamente 18 años, sano de cuerpo y mente, sin cicatrices ni marcas, jornalero de campo, a Richard Chapman de la plantación Sweetwater, distrito de Beaufort, Carolina del Sur,
por la suma de $850. Todo parecía estar en regla, salvo por un detalle pequeño que le heló el estómago a Briggs. El papel era demasiado nuevo. Briggs había manipulado cientos de documentos como ese a lo largo de sus años como capataz. Sabía cómo se veía un papel de 3 años, el leve amarilleo del tiempo, la tinta que se apaga, el patrón particular que deja el desgaste. Este documento se veía más reciente de lo que debía, no mucho más reciente. La diferencia era sutil, el tipo de cosa que se pasa por alto si no estás buscando. Pero una vez que Briggs lo notó, ya no pudo dejar de verlo. Examinó el documento con mayor atención. El sello parecía correcto, las firmas parecían auténticas, pero el papel físico, no parecía tener 3 años. Parecía hecho más recientemente y luego archivado con cuidado entre documentos antiguos para disfrazar su verdadera fecha, lo que significaba que, o bien su juicio estaba equivocado, y no creía que lo estuviera, o bien aquel documento era una falsificación, creado a posteriori para proporcionar un rastro de papel a un esclavo que supuestamente había sido comprado 3 años antes, pero que quizá llevaba mucho más tiempo en Sweetwater. ¿Pero por qué Richard Chapman falsificaría documentos sobre uno de sus propios esclavos? ¿Qué razón podría haber para adulterar registros de compra? A menos que Lucas no hubiera sido comprado en absoluto, a menos que siempre hubiera estado en Sweetwater, que hubiera nacido allí, y que esos documentos se hubieran creado para ocultar ese hecho. ¿Pero por qué? ¿Qué podía ser tan importante en el origen de un solo esclavo como para exigir fabricar un rastro documental falso? La respuesta, cuando por fin se le ocurrió a Briggs, le heló la sangre. Si Lucas había nacido en Sweetwater y si se parecía a Richard Chapman, entonces solo había una explicación posible. Lucas era hijo de Richard Chapman, fruto de una relación sexual, probablemente una violación, dada la dinámica de poder, con una de las mujeres esclavizadas. Y, por alguna razón, en vez de reconocerlo como solían hacer la mayoría de los plantadores con sus hijos mestizos, Richard Chapman había tomado medidas elaboradas para ocultar el verdadero origen de Lucas. ¿Pero por qué tanta obsesión? ¿Por qué medidas tan extremas? Muchos dueños de plantación tenían hijos con mujeres esclavizadas. Era un secreto a voces, casi ni escandaloso ya. Algunos incluso favorecían a esos niños, dándoles trabajos más fáciles o enseñándoles a leer. No eran liberados ni reconocidos como familia, pero tampoco se ocultaba su existencia. ¿Qué podía hacer que la paternidad de Lucas fuera peor que el horror habitual de una plantación, hasta el punto de requerir documentos falsos y una decepción tan cuidadosa? Briggs se quedó en la oficina, con la escritura falsificada en la mano, sintiendo como el peso de ese conocimiento se le asentaba en los hombros. Sabía algo que no debía saber, algo peligroso, algo que podía costarle la vida si no era cuidadoso con la forma de manejarlo. Pero también era un hombre práctico, y entendía que la información tenía valor. Si jugaba bien sus cartas, si era inteligente y prudente, ese conocimiento podía asegurarle el futuro. Richard Chapman pagaría generosamente por mantener ese secreto enterrado. Un capataz con ese tipo de ventaja podía poner su precio, garantizar su puesto de por vida, quizá incluso conseguir una parte de las ganancias de la plantación. Solo tenía que acercarse al amo con cuidado, dejar claro que buscaba seguridad y no chantaje, y negociar un acuerdo que beneficiara a ambos. Walter Briggs no tenía idea de que estaba firmando su propia sentencia de muerte. La conversación entre Walter Briggs y Richard Chapman tuvo lugar una noche de abril en la oficina de la plantación, con el libro de cuentas abierto entre ellos como un mapa de un territorio que ninguno de los dos quería reconocer del todo. Briggs había solicitado la reunión, alegando que necesitaba hablar de la seguridad en la plantación a la luz de la extraña enfermedad que afectaba a los esclavos. Richard Chapman, absorbido por la propagación del mal y el daño económico que estaba causando, aceptó sin pensarlo demasiado. Se reunieron después de la cena, cuando las cigarras comenzaban su coro nocturno y la última luz se desvanecía en el cielo del oeste. Briggs empezó con cautela, de forma indirecta, como quien se acerca a una serpiente sin saber si es venenosa. Habló del patrón extraño de la enfermedad, de cómo parecía afectar a ciertos esclavos y no a otros. Mencionó sus preocupaciones por el comportamiento de Lucas, como el joven parecía moverse entre los enfermos con una libertad inusual, como parecía tener su confianza, como podía estar organizando algo peligroso. Richard Chapman lo escuchó a medias, respondiendo con sonidos evasivos, claramente pensando en otras cosas. Briggs vio que tenía que ser más directo, que debía decir algo que obligara a Chapman a escucharlo de verdad. He estado observando a Lucas muy de cerca,
dijo Briggs, con tono casual pero eligiendo cada palabra, y he notado algo curioso. Tiene un rostro muy particular, ¿no cree? La estructura ósea, la manera en que se sostiene, resulta de algún modo familiar. La atención de Richard Chapman se afiló al instante. Sus ojos, que habían estado perdiéndose en los libros sobre el escritorio, se clavaron en el rostro de Briggs. Por un momento, ninguno habló. La oficina quedó en silencio, salvo por los grillos afuera y las voces lejanas de los sirvientes terminando sus tareas nocturnas. No estoy seguro de qué quiere decir, dijo Chapman despacio, pero su voz había perdido la ligereza. Ahora sonaba cuidadosa, protegida. Seguro que no es nada, continuó Briggs, observando con atención la cara de Chapman. Una de esas coincidencias. Aunque debo decir que, cuando estuve revisando los registros de compra el otro día, solo contabilidad rutinaria, ya me entiende, me llamó la atención algo extraño en la documentación de Lucas. Hizo una pausa. La calidad del papel parecía inusualmente nueva para un documento de hace 3 años, pero estoy seguro de que hay una explicación perfectamente razonable. El color se le fue del rostro a Richard Chapman. Durante un largo instante, se limitó a mirar a Briggs, y el capataz vio su mente trabajando, calculando, midiendo cuánto sabía Briggs y cuán peligroso podía ser. Entonces, la expresión de Chapman cambió. El miedo y el sobresalto se disiparon, sustituidos por algo más frío, más calculado. Era el rostro de un hombre que ya había tomado decisiones difíciles antes, y que entendía que el poder, a veces, exige crudeza. ¿Qué es lo que quiere, Briggs? La voz de Chapman era perfectamente estable, ahora práctica, casi administrativa. Briggs sintió un leve aleteo de alivio. Chapman estaba dispuesto a negociar. Todo iba exactamente como lo había previsto. Quiero seguridad, señor Chapman. He sido un capataz leal durante 12 años. Nunca le he causado problemas, jamás he hablado fuera de lugar, y siempre he sido discreto con los asuntos de la plantación. Me gustaría que esa lealtad se reconociera. ¿En qué términos concretos? Un aumento considerable de mi salario, digamos, el doble de lo que gano ahora. Una garantía por escrito de empleo de por vida aquí, en Sweetwater, y quizá una pequeña participación en las ganancias del algodón. Con solo un 5% sería más que justo. Las condiciones eran ambiciosas, pero no disparatadas. A veces los capataces negociaban acuerdos de participación en beneficios, sobre todo en plantaciones grandes. Lo que Briggs pedía era costoso, sí, pero no imposible, y aseguraría su silencio por completo. Tendría demasiado que perder si hablaba. Richard Chapman lo meditó durante un largo instante, con los dedos tamborileando sobre el escritorio. Luego, para sorpresa de Briggs, asintió. Esos términos son aceptables. Haré que redacten los documentos dentro de la semana. Tendrá su garantía por escrito, debidamente notariada, y el aumento de salario será retroactivo al primer día de este mes. Briggs sintió una oleada de triunfo. Había funcionado. Había convertido su conocimiento en seguridad financiera sin presionar demasiado, sin lanzar amenazas que pudieran arrinconar a Chapman. Era el mejor desenlace posible. Le agradezco su comprensión, señor Chapman. Tiene mi absoluta discreción. Cualquier cosa que haya notado, o que haya creído entender, termina aquí. Soy un empleado leal, y esa lealtad viene acompañada de silencio. Lo sé, dijo Chapman en voz baja. Había algo extraño en su tono, algo que no encajaba del todo con el acuerdo aparente al que acababan de llegar. Pero Briggs estaba demasiado satisfecho consigo mismo como para prestarle atención. Se estrecharon la mano. El trato quedó cerrado. Briggs salió de la oficina con la sensación de haber asegurado su futuro, convencido de que había jugado la situación a la perfección. 3 días después, estaba muerto. La versión oficial habló de un accidente. Briggs había estado inspeccionando la desmotadora de algodón temprano por la mañana, antes de que la mayoría de los esclavos comenzaran la jornada. De algún modo, nadie supo explicar con exactitud cómo su ropa se enganchó en la maquinaria. Tal vez un faldón suelto de la camisa. Tal vez se inclinó demasiado mientras la máquina estaba en funcionamiento. Las desmotadoras de algodón eran notoriamente peligrosas. Los accidentes ocurrían, aunque por lo general les pasaban a los esclavos que las operaban, no a los capataces, que sabían bien que no debían acercarse demasiado. Para cuando alguien oyó sus gritos y detuvo la máquina, Briggs estaba herido de forma catastrófica. Su brazo derecho había sido arrastrado hacia los rodillos y triturado. Tenía un trauma severo en el pecho y el abdomen, allí donde el cuerpo había sido aplastado contra el mecanismo. Seguía vivo cuando lo sacaron de la maquinaria, pero apenas,
sangraba profusamente por múltiples heridas. Llamaron al doctor Sutton con urgencia, pero cuando llegó, Walter Briggs ya había muerto. El médico examinó el cuerpo, declaró la muerte como accidental y firmó los certificados necesarios. No habría investigación. Los accidentes en las plantaciones eran lo bastante frecuentes como para que las autoridades rara vez se molestaran en indagar, salvo que existiera evidencia clara de delito. Richard Chapman organizó un funeral como corresponde. Envió el cuerpo de Briggs para que lo enterraran en el cementerio de St. Mark's, compró una lápida decente y envió $200 al único familiar que le quedaba con vida, una hermana que vivía en Richmond. En la carta a la hermana, elogió a Briggs como un empleado fiel que había muerto al servicio de la plantación y expresó su profundo pesar por la pérdida trágica. De cara al exterior, Richard Chapman parecía genuinamente destrozado por el accidente. Asistió al funeral, pagó todo, habló con emoción sobre la lealtad y el servicio de Briggs. Nadie puso en duda su sinceridad. ¿Por qué lo harían? Perder a un buen capataz era un problema real para un dueño de plantación, un golpe económico auténtico. Nadie cuestionó la historia. Nadie investigó con demasiado empeño. Nadie quería creer que algo más oscuro pudiera haber ocurrido. Pero los esclavos lo sabían. En los barracones, donde la verdad se intercambiaba en susurros y sobrevivía en los huecos entre lo dicho y lo entendido, sabían que Walter Briggs había sido asesinado. No conocían los detalles. No sabían nada de la verdadera ascendencia de Lucas, ni de los documentos falsificados, ni del enfrentamiento en la oficina, pero entendían la aritmética básica de la justicia en una plantación. Briggs había descubierto algo que no debía, y un conocimiento así podía ser mortal para un hombre blanco, con la misma certeza con la que lo era para un hombre negro. Y también entendían otra cosa, aún más perturbadora. Si Richard Chapman estaba dispuesto a matar a un capataz para proteger un secreto, con mayor razón estaría dispuesto a matar esclavos. Fuera lo que Briggs hubiera descubierto, era lo bastante peligroso como para que Chapman cruzara una línea que los hombres blancos rara vez cruzaban, asesinar a otro hombre blanco. Eso significaba que el peligro no había terminado. Significaba que cualquiera que se acercara demasiado a ese secreto, cualquiera que hiciera demasiadas preguntas o notara demasiado, podía ser el siguiente. Después de la muerte de Briggs, los barracones se volvieron todavía más silenciosos. La gente mantenía la cabeza baja, evitaba llamar la atención, y desde luego no hablaba de la extraña enfermedad que seguía propagándose, ni del joven llamado Lucas, que se movía entre los enfermos como un fantasma. Y Lucas sabía que había estado observando al capataz mientras el capataz lo observaba a él. Había visto el cambio en los ojos de Briggs, el paso de una vigilancia casual a una atención fija, y luego a algo que se parecía casi al reconocimiento. Y cuando Briggs murió de una forma tan conveniente, tan repentina, a menos de una semana de que esa atención se intensificara, Lucas comprendió que su propia existencia estaba, de algún modo, en el centro de todo lo que había ocurrido. Por primera vez en su vida, empezó a cuestionar su propia historia. Lucas decía recordar que había llegado a Sweetwater siendo adolescente, el largo viaje desde Georgia, la venta de la herencia en la que lo separaron de su madre. Al menos, creía recordar eso. Pero cuando intentaba mirarlo de cerca, cuando buscaba detalles concretos, todo se volvía extrañamente borroso, indistinto. Recordaba la voz de su madre, pero no su rostro. Recordaba la plantación de Georgia donde supuestamente había vivido, pero no podía imaginar edificios específicos ni recordar los nombres de otros esclavos que deberían haber estado allí. Tenía un recuerdo de la subasta donde lo vendieron, pero los detalles eran vagos. No podía decir en qué ciudad fue, no recordaba la cara del subastador. Ni siquiera lograba reconstruir con claridad el viaje posterior a Carolina del Sur. Era como si su pasado hubiese sido escrito para él, sembrado en su mente como un relato repetido tantas veces que terminó creyéndolo su propia memoria. Y cuanto más examinaba esos recuerdos supuestos, menos consistencia tenían. Y luego estaban las cicatrices. Lucas tenía cicatrices en la espalda por los azotes, el tipo de marcas que todo esclavo iba acumulando con el tiempo por faltas reales o imaginadas. Pero no podía recordar de verdad haber recibido la mayoría de esos castigos. Sabía que en algún momento tuvo que haber sido castigado. Todos los esclavos lo eran, pero las ocasiones exactas, los motivos concretos, el dolor y el miedo que deberían haber quedado grabados en su memoria, simplemente no estaban. Era profundamente desorientador,
como descubrir que el suelo que creía sólido era en realidad una costra delgada sobre aire vacío. Lucas empezó a prestar más atención al mundo que lo rodeaba, buscando pistas sobre su propia historia. Escuchaba con mayor cuidado cuando los esclavos mayores hablaban del pasado, tratando de averiguar si alguno recordaba su llegada hacía 3 años. Nadie parecía recordarla. Lo trataban como si siempre hubiese estado allí. Pero cuando Lucas intentaba fijar recuerdos o conversaciones específicas de sus primeros días en Eswetuater, nadie conseguía ubicarlos con claridad. También comenzó a observar con más atención la casa principal, estudiando a la familia blanca que lo poseía. Y empezó a notar cosas que deberían haber sido insignificantes, pero que no lo eran. Notó que Richard Chapman a veces lo miraba con una expresión que no era exactamente ira, ni exactamente culpa, algo más complejo, algo para lo que Lucas no tenía palabras. Notó que Margaret Chapman se negaba a acercarse a los campos donde él trabajaba. Si lo veía a lo lejos, giraba el cuerpo y apartaba la vista. Notó que los hijos Chapman, Eleanor, Thomas y Grace, tenían rasgos que reflejaban los suyos, los mismos pómulos altos, la misma forma de mirar, la misma línea en la mandíbula. Siempre había supuesto que esas semejanzas eran casuales, el tipo de parecido aleatorio que a veces ocurre entre personas sin relación. Pero ahora, con Briggs muerto y su pasado deshaciéndose en incertidumbre, Lucas empezó a preguntarse si no habría otra explicación. La idea que se formó en su mente era casi demasiado imposible para creerla. Pero una vez que apareció, ya no pudo expulsarla. ¿Y si no era un esclavo cualquiera? ¿Y si había una razón concreta por la que su pasado parecía fabricado, por la que sus recuerdos daban la impresión de haber sido implantados, por la que su presencia incomodaba tanto a la familia blanca? ¿Y si era el hijo de Richard Chapman? La idea era absurda, salvo que lo explicaba todo. Explicaba por qué sus documentos de compra podían haber sido falsificados para construir una historia inventada que encubriera la verdad de su nacimiento. Explicaba por qué se parecía a los hijos Chapman, porque eran sus medio hermanos. Explicaba por qué Richard Chapman lo miraba con esa expresión enredada y por qué Margaret Chapman no soportaba verlo, porque Lucas era un recordatorio viviente de una infidelidad o una violación, o de lo que fuera que hubiese llevado a su concepción. Pero si eso era cierto, entonces toda su vida había sido una mentira. Significaba que había nacido en Eswetuater, que había venido al mundo dentro de lo que debería haber sido privilegio y riqueza, y que, sin embargo, había sido condenado a la esclavitud por las circunstancias de su nacimiento. Significaba que sus padres reales, habían elegido esclavizar a su propio hijo antes que reconocerlo. La crueldad era sobrecogedora. No solo la brutalidad física de la esclavitud, que Lucas siempre había conocido, sino la crueldad psicológica de hacerle creer que era una cosa cuando en realidad era otra, de criarlo para que se viera como propiedad cuando, por sangre, era tan Chapman como Eleanor, o Thomas, o Grace. Lucas no sabía qué hacer con esa revelación. No tenía pruebas, solo sospechas y evidencias circunstanciales. No podía acercarse a Richard Chapman y exigir la verdad, eso lo mataría con la misma certeza con la que había matado a Briggs. Pero tampoco podía fingir que no lo sabía. No podía volver a la ignorancia de antes, ahora que entendía lo que estaba viendo. Y había otra complicación. La enfermedad que se extendía por los barracones no lo había tocado. 14 esclavos ya estaban afectados por aquellos síntomas misteriosos, 14 personas cada vez más débiles y confusas, y Lucas seguía perfectamente sano. Al principio creyó que era simple suerte, pero ahora empezó a preguntarse si había un patrón entre quienes se enfermaban y quienes no. Empezó a catalogar mentalmente a los afectados. Samuel, que había estado en Eswetuater toda su vida y recordaría si Lucas realmente hubiese llegado hacía 3 años. Dinina, que trabajaba en la casa principal y podía haber escuchado conversaciones que no debía. James, Clara, Abraham, Esther. Todos ellos eran personas que llevaban muchos años en Eswetuater, personas que sabrían si la supuesta llegada de Lucas era real o inventada. En cambio, los que permanecían sanos eran, en su mayoría, adquisiciones recientes, gente comprada en los últimos años, sin conocimiento alguno de la historia de la plantación previa a su llegada. A Lucas se le heló la sangre cuando entendió lo que estaba mirando. Alguien estaba envenenando de manera sistemática a los esclavos que podían recordar la verdad. Alguien estaba intentando eliminar a cualquiera que pudiera contradecir la versión oficial sobre el origen de Lucas. Y,
en realidad, solo había una persona con el motivo y los medios para hacerlo. Margaret Chapman. Darse cuenta de que Margaret Chapman estaba envenenando esclavos para proteger el secreto de su marido debería haber hecho que Lucas temiera por su vida. Pero, en cambio, lo llenó de una rabia que nunca antes se había permitido sentir. Los esclavos aprendían pronto a no mostrar enojo, a no dejar que el resentimiento se les notara en la cara. El enojo te ganaba azotes, o venta, o muerte. La clave para sobrevivir era la sumisión, aprender a tragarte la ira con tanta profundidad que, con el tiempo, casi olvidaras que existía. Lucas había aprendido esa lección bien, o eso creía, pero ahora, al comprender lo que le habían hecho, al entender que toda su existencia había sido una mentira construida para proteger a quienes deberían haber sido su familia, Lucas sintió que algo se rompía dentro de él, una furia tan honda que era casi purificadora, quemando la sumisión cuidadosa que había mantenido toda su vida. No podía rebelarse abiertamente, eso lo mataría, pero tampoco podía quedarse quieto. No podía permitir que Margaret Chapman siguiera envenenando gente solo para ocultar la verdad de su nacimiento. Necesitaba actuar, pero con cuidado, de un modo que no lo condenara de inmediato. Lo que necesitaba era ventaja. Necesitaba algo que obligara a Richard Chapman a reconocer la verdad, a detener el envenenamiento, a corregir esto de alguna manera. ¿Pero qué ventaja podía tener un esclavo contra su propio amo? La respuesta, cuando le llegó, era casi ridículamente simple. La verdad misma era la ventaja. No solo la verdad de su parentela, que solo importaba a la familia Chapman, sino la verdad sobre el envenenamiento. Si Lucas lograba probar que Margaret Chapman estaba enfermando esclavos de forma deliberada, si podía documentarlo de una manera imposible de negar, entonces Richard Chapman tendría que actuar. Porque envenenar esclavos no era solo un crimen moral, era también un crimen económico. Y, peor aún, podía acarrear consecuencias legales y sociales capaces de destruir la reputación de los Chapman. Pero Lucas no podía probar el envenenamiento por sí mismo. Era esclavo, analfabeto, sin acceso a la evidencia que necesitaba. Lo que necesitaba era un aliado, alguien que pudiera investigar, reunir pruebas y forzar la verdad a salir a la luz. Necesitaba al doctor Henry Sutton. El médico ya había mencionado sus sospechas de envenenamiento. Había examinado a los enfermos, observado los síntomas, sugerido que podía tratarse de exposición tóxica. Si Lucas lograba orientar a Sutton en la dirección correcta, si le daba una razón para mirar con más atención las actividades de Margaret Chapman, el doctor podría descubrir la verdad por su cuenta. Pero acercarse a Sutton era peligroso. Los médicos blancos no solían tomar en serio la información que venía de un esclavo, y acusar a la señora de la plantación probablemente haría que castigaran a Lucas en lugar de creerle. Tenía que ser indirecto, sembrar sospechas sin acusar de frente. Lucas empezó a vigilar con cuidado las rutinas de Margaret Chapman, fijándose en cuando trabajaba en su cocina privada, qué suministros usaba, dónde los guardaba. Notó que preparaba conservas especiales y productos horneados en esa cocina, cosas que a veces repartía a los sirvientes de la casa como recompensa o enviaba a los barracones como regalos. Notó que esos regalos siempre iban a personas específicas, las mismas que después se enfermaban. También notó que Margaret Chapman pedía suministros desde Charleston y los guardaba en su cocina privada en vez de dejarlos en los almacenes generales, harinas especiales, harina de maíz fina, ingredientes importados que decía reservar para la familia, pero que a veces terminaban en regalos para esclavos favorecidos. Con esa información, Lucas se movió. La siguiente vez que el doctor Sutton visitó la plantación para revisar a los esclavos enfermos, Lucas se aseguró de estar trabajando cerca de la casa principal. Cuando el médico salió de examinar a otro paciente, Lucas estaba cerca, cargando cubos de agua, como si simplemente cumpliera su labor. Doctor, dijo Lucas en voz baja, con la mirada hacia el suelo, en la postura sumisa esperada. ¿Puedo hablar, señor? Sutton lo miró con leve sorpresa. Los esclavos no solían iniciar conversaciones con blancos. ¿Qué ocurre? Es sobre la enfermedad. Señor, he estado pensando en lo que dijo del veneno, y recordé algo que quizá ayude. La atención de Sutton se agudizó. Continúa. Todos los que enfermaron, señor, todos recibieron regalos de la casa principal. Harina de maíz especial, o conservas, o panecillos de la cocina de la señora Chapman. No creo que signifique nada, señor, pero usted dijo que buscaba factores comunes. Lucas entregó la información con el tono más neutro posible, como si solo señalara un detalle sin entender sus implicaciones. No acusó a nadie, no insinuó un envenenamiento deliberado,
Solo dejó un dato para que Sutton lo interpretara como quisiera. El rostro del doctor pasó por varias expresiones: sorpresa, reflexión y, al final, una neutralidad cuidadosamente construida que le indicó a Lucas que su sospecha había encontrado terreno fértil. Eso es interesante. Gracias por decírmelo. Sí, señor. ¿Algo más? No. Vuelve a tu trabajo. Lucas hizo una reverencia y se alejó, con el corazón golpeándole el pecho. Había hecho lo que podía. Ahora tenía que esperar y ver si el doctor Sutton seguiría el hilo hasta el final. Lo que Sutton hiciera a continuación decidiría si la jugada de Lucas salía bien o fracasaba de forma catastrófica. El doctor no era un hombre estúpido, ni especialmente ingenuo respecto a la realidad de la vida en una plantación. Sabía que las señoras a veces envenenaban a personas, por lo general a sus maridos, a veces a rivales, en ocasiones a esclavos rebeldes. Era uno de esos secretos a voces del sur, cosas que todos sabían y nadie decía en público. Pero un envenenamiento sistemático de múltiples esclavos era lo bastante raro como para resultar impactante. Si Margaret Chapman realmente lo estaba haciendo, la pregunta era: ¿por qué? ¿Qué podía llevarla a envenenar propiedad valiosa, a causarle daño económico a su propia casa, a arriesgar consecuencias legales y sociales si la descubrían? Sutton empezó a investigar, pero con cautela. No quería lanzar acusaciones que pudieran ser falsas, y desde luego no quería ofender a la familia Chapman si existía una explicación inocente. Comenzó examinando con mayor detalle a los esclavos enfermos, haciendo preguntas precisas sobre lo que habían comido en los días previos al inicio de los síntomas. El patrón apareció rápido. Cada uno de los afectados había consumido algo proveniente de la cocina privada de Margaret Chapman, no de la cocina principal de la plantación, donde se preparaba comida para los sirvientes, sino de la cocina más pequeña anexa a la casa, donde Margaret supervisaba personalmente ciertas preparaciones. Sutton pidió muestras de esos alimentos. Margaret Chapman, aún sin darse cuenta de que estaba bajo sospecha, se las entregó sin problema. El doctor tomó muestras de su harina de maíz especial, de las conservas, de los horneados. No le dijo que los analizaba buscando veneno. Afirmó que quería evaluar su contenido nutricional, por si alguna deficiencia explicaba la enfermedad. Las pruebas eran sencillas, pero concluyentes. La harina de maíz contenía arsénico. No mucho, lo suficiente para provocar un envenenamiento gradual si se consumía con regularidad. Las conservas estaban limpias, los horneados estaban limpios, pero la harina de maíz que Margaret Chapman repartía a esclavos específicos como supuesto gesto de generosidad estaba contaminada. Sutton quedó atrapado en una posición imposible. Tenía prueba de que Margaret Chapman estaba envenenando esclavos, pero revelar esa prueba destruiría la reputación de los Chapman y, quizá, su propia carrera. Las familias de plantadores no apreciaban a los médicos que exponían sus escándalos. Podían vetarlo en todo el distrito, impedirle ejercer, arruinarlo por el mismo hallazgo que había hecho. Pero también estaba atado por la ética médica y por la ley. Envenenar era ilegal, incluso si las víctimas eran esclavos. Si se callaba y morían más personas o quedaban dañadas de por vida, él sería cómplice. Sutton tomó una decisión. Confrontaría a Richard Chapman en privado, le presentaría la evidencia y dejaría que Chapman decidiera cómo manejar a su esposa. Así, el escándalo podría contenerse y, aún así, detener el envenenamiento. No era justicia, exactamente, pero era el mejor compromiso que podía lograr dentro de la sociedad en la que vivía. El enfrentamiento entre Sutton y Chapman ocurrió en la oficina de la plantación, una tarde de mayo. El doctor llevó los resultados, la documentación de quienes habían sido envenenados y cuándo, y la prueba de que la harina contaminada provenía de las reservas privadas de Margaret Chapman. Richard Chapman lo escuchó con un rostro que parecía tallado en piedra. No interrumpió, no negó, no intentó justificar ni explicar. Se limitó a escuchar mientras Sutton exponía metódicamente el caso contra su esposa. Cuando terminó, hubo un silencio largo. Por fin, Chapman habló. ¿Qué piensa hacer con esta información, doctor Sutton? Eso depende de usted, señor Chapman. Si el envenenamiento se detiene de inmediato, si lo resuelve dentro de su familia, estoy dispuesto a tratarlo como un asunto médico privado. Pero si continúa, o si alguno de estos esclavos muere, me veré obligado a informar a las autoridades. Ya veo. Los dedos de Chapman tamborilearon sobre el escritorio, la única señal de agitación en su compostura controlada. Imagino que se ha preguntado por qué mi esposa haría algo tan aparentemente irracional,
envenenar propiedad valiosa, arriesgar la exposición, causar daño económico a su propia casa. Se me cruzó por la mente. Y el esclavo que le llamó la atención sobre esto, Lucas, ¿verdad? ¿Le ofreció alguna teoría? Sutton sintió un escalofrío. La manera en que Chapman pronunció Lucas, el foco repentino en el único esclavo que había aportado el dato clave, sugería corrientes peligrosas bajo la superficie. Solo señaló un patrón. Respondió con cuidado. No especuló sobre motivos. No creo que lo haga. Es más listo que eso. Chapman se levantó y fue hacia la ventana, mirando los terrenos de la plantación mientras caía la noche. Dr. Sutton, lo que voy a decirle no sale de esta habitación. Si se lo cuenta a alguien, lo negaré todo y me encargaré de que su práctica médica en este distrito se termine. ¿Está claro? Está claro. Mi esposa ha estado intentando eliminar testigos, personas que podrían recordar cosas que contradicen la historia oficial sobre la llegada de Lucas a esta plantación. Porque Lucas no llegó hace 3 años desde Georgia. Ha estado aquí toda su vida. Nació en Sweetwater en 1824. La mente de Sutton corrió con las implicaciones. Si Lucas nació en Sweetwater en 1824, entonces es su hijo. Sí, y lo ha mantenido esclavizado. ¿Qué otra opción tenía? La voz de Chapman llevaba una nota de angustia que podía ser real o podía ser actuación. El niño era demasiado oscuro para reconocerlo. Mi esposa había sido infiel, o yo creí que lo había sido. Si lo hubiera liberado, habrían surgido preguntas. Nuestra reputación se habría destruido. La única solución fue ocultarlo entre los esclavos y fabricar un rastro de papel que explicara su presencia sin vincularlo con nuestra familia. Eso es monstruoso. Eso es práctico. He velado por él. Ha comido, se ha vestido, ha trabajado según sus capacidades. Está vivo, que es más de lo que muchos en su posición pueden decir. Y el secreto se ha mantenido durante 22 años. Se habría mantenido si mi esposa no hubiera perdido los nervios y empezado esta campaña insensata para eliminar posibles testigos. Sutton intentaba procesar lo que oía. La manera casual en que Chapman describía esclavizar a su propio hijo, como si fuera una solución razonable a un problema social, era casi incomprensible. Pero ese era el sur anterior a la guerra, donde los seres humanos eran propiedad y la reputación valía más que la humanidad. Según los estándares de su tiempo y su lugar, Chapman probablemente decía la verdad cuando afirmaba que había sido misericordioso solo por permitir que el muchacho viviera. ¿Qué piensa hacer ahora?, preguntó el doctor. Detener el envenenamiento, por supuesto. Mi esposa será enviada a un sanatorio, creo. Agotamiento nervioso. Estará cómoda allí y la situación quedará contenida. ¿Y Lucas? Chapman se quedó a medias, pensando. Eso es más complicado. Usted podría liberarlo y él contaría esta historia a quien lo escuchara. No es tonto, doctor. Ya ha entendido quién es. Lo veo en cómo me mira ahora. Si lo libero y empieza a hablar, la verdad completa saldrá de todos modos. Pero si lo mantengo esclavizado, sabiendo lo que sabe, se vuelve peligroso de otra forma. Un esclavo sin nada que perder es el tipo más peligroso. Entonces, ¿cuál es su solución? Aún no lo sé, pero pensaré en algo. Mientras tanto, necesito su silencio, doctor. Silencio absoluto sobre todo esto, el envenenamiento, la paternidad de Lucas, todo. A cambio, garantizaré que el envenenamiento se detenga de inmediato. Le compensaré generosamente por su discreción y me aseguraré de que no se haga daño a ninguno de los esclavos afectados. Se recuperarán y este incidente se olvidará. Sutton sabía que lo estaban comprando. También sabía que no tenía demasiadas opciones. Hablar lo destruiría profesionalmente y, probablemente, no ayudaría realmente a los esclavos de Sweetwater. Lo mejor que podía hacer era detener el peligro inmediato y esperar que la solución de Chapman para Lucas no consistiera simplemente en matar al joven y deshacerse del cuerpo. Quiero su palabra de que Lucas no sufrirá daño. Chapman lo consideró. La tiene. Haga lo que haga con él, no ordenaré que lo maten. Es, después de todo, mi hijo. Era un acuerdo terrible, pero era lo mejor que Sutton podía conseguir. Aceptó, tomó el dinero de Chapman y abandonó la plantación cargando con un conocimiento que lo perseguiría el resto de su vida. Lo que ocurrió después avanzó con una rapidez sorprendente. En menos de 3 días, Margaret Chapman fue retirada de Sweetwater y trasladada a un sanatorio privado cerca de Columbia. La historia oficial decía que había sufrido un colapso nervioso, provocado por el estrés de manejar la casa durante la enfermedad de los esclavos. Había dejado de comer, había dejado de hablar y necesitaba atención especializada que no podía recibir en casa. La versión era creíble porque, en parte,
era cierta. Margaret Chapman estaba bajo una presión enorme y, cuando se la llevaron, de verdad había dejado de hablar y de comer. Si se trataba de un derrumbe psicológico genuino o de una actuación calculada para evitar consecuencias por el envenenamiento, nadie podía decirlo con certeza. Los esclavos envenenados empezaron a recuperarse lentamente. Sin nuevas exposiciones al arsénico, sus cuerpos fueron eliminando la toxina. Los temblores disminuyeron, la confusión se disipó y, en unas semanas, la mayoría pudo volver al trabajo. Algunos nunca recuperaron del todo la fuerza, pero sobrevivieron, algo que durante el peor momento parecía poco probable. ¿Y Lucas? Lucas recibió una orden para presentarse en la casa principal. Nunca antes había entrado allí. Los esclavos solo entraban como sirvientes, y los jornaleros de campo como él no tenían motivo para cruzar ese umbral. Pero el sirviente que le llevó el mensaje fue claro. El señor Chapman quería verlo a solas en el estudio. Lucas se acercó a la casa principal con una mezcla de miedo y una extraña exaltación. Todo lo que estaba a punto de ocurrir sería decisivo. O Richard Chapman había decidido matarlo en silencio, o había algo más en marcha, algo que quizá de verdad cambiaría sus circunstancias. Lo condujeron al despacho, una habitación con estanterías repletas y dominada por un escritorio enorme. Richard Chapman estaba sentado detrás, más envejecido de lo que Lucas recordaba, con el peso de los últimos acontecimientos marcado en las líneas de su rostro. «Cierra la puerta», dijo Chapman en voz baja. Lucas obedeció y luego se quedó allí, atrapado en el silencio incómodo que siguió, sin saber si debía hablar o esperar. «Tú lo sabes, ¿verdad?», dijo por fin Chapman. No era una pregunta. «Sí, señor». «¿Desde cuándo lo sabes?». «Empecé a sospechar después de que murió el capataz. Y me convencí más cuando vi el patrón de quienes empezaban a enfermar». Chapman asintió lentamente. «Eres inteligente. Eso te ha traído problemas, pero también es notable. Si las circunstancias fueran otras, si hubieras nacido con la piel más clara, te habrían educado, te habrían dado oportunidades. Podrías haber llegado a ser alguien importante». Lucas sintió que la rabia le subía, pero mantuvo la voz neutra. «En cambio, me hicieron esclavo». «Sí, y no voy a pedir perdón por eso, porque las disculpas no significan nada. Hice lo que creí necesario para proteger a mi familia. Tu existencia amenazaba todo lo que habíamos construido, todo lo que éramos. Tomé una decisión y he cargado con ella. Y ahora las cosas han cambiado. Lo que ha hecho mi esposa ha vuelto la situación insostenible. Demasiadas personas sospechan demasiado. El Dr. Sutton sabe la verdad. Tú sabes la verdad. Es cuestión de tiempo que otros empiecen a hacer preguntas. Necesito una solución que nos proteja a los dos». Lucas esperó, casi sin atreverse a tener esperanza. «Voy a liberarte», dijo Chapman, apenas audible. «Pero hay condiciones. Te irás de Carolina del Sur de inmediato. Te irás al norte, a Filadelfia probablemente, donde ya existe una comunidad negra libre establecida. Te daré los papeles de manumisión, una carta de presentación para algunos contactos allí y el dinero suficiente para que puedas asentarte. A cambio, nunca hablarás de tu vínculo con esta familia. Nunca reclamarás el apellido Chapman. Nunca contarás a nadie lo que pasó aquí. Nunca volverás a Carolina del Sur. Y si te niegas, entonces los dos estaremos en peligro, porque no puedo mantenerte aquí sabiendo lo que sabes. Y tampoco puedo matarte sin atraer exactamente la clase de investigación que intento evitar. Tu única palanca es la verdad. Y mi única palanca es tu deseo de ser libre. Podemos ayudarnos, o podemos destruirnos. Te ofrezco la primera opción». Lucas sopesó aquello. Libertad, sí, pero una libertad comprada con silencio. Una vida en Filadelfia, pero construida sobre negar su propia historia, su propia identidad. Era otra forma de prisión, quizá, pero infinitamente mejor que la que lo atrapaba en ese momento. ¿Y los demás?, preguntó Lucas. «Los esclavos que fueron envenenados. ¿Los van a castigar?». «No, ya han sufrido bastante, y castigarlos solo llamaría más la atención. Se les dejará en paz. Y mi esposa pasará el resto de su vida en el sanatorio. No volverá». Lucas pensó en la mujer que había intentado envenenarlo a él y a tantos otros, dispuesta a matar para proteger un secreto que ni siquiera era suyo. No sintió compasión por ella, pero tampoco triunfo. Su destino era solo otra pieza de la tragedia nacida de un acto de infidelidad, o de violación, o de lo que fuera que había llevado a su concepción 22 años atrás. «Acepto su oferta», dijo Lucas al fin, «pero tengo una condición propia». Chapman alzó una ceja. «No estás en posición de negociar. Usted tampoco. Mi condición es esta,
Quiero ser bautizado antes de irme, con su apellido. Quiero que quede registrado en un libro parroquial que Lucas Chapman existe, que fue bautizado, que es una persona con identidad. Puede negarme todo lo demás, pero eso no puede negármelo. Tal vez era algo pequeño, pero para Lucas importaba. Significaba que en algún lugar, en algún registro oficial, su identidad verdadera quedaría preservada. Aunque nunca hablara de ello, aunque viviera el resto de su vida con otro nombre, o simplemente como Lucas, existiría una prueba de que había existido, de que había sido el hijo de Chapman, de que era más que una propiedad que aparecía y desaparecía de los libros sin explicación. Chapman lo pensó durante un largo instante, y, para sorpresa de Lucas, aceptó. Está bien, lo arreglaré. Iremos a Charleston, te bautizarán en St. Phillips. El sacerdote no hará preguntas si lo compenso lo suficiente. Y así quedó decidido. El destino de Lucas Chapman se negoció en aquel despacho, su libertad comprada con su silencio, su identidad, resguardada en un pequeño registro eclesiástico que quizá nadie importante leería jamás. El viaje a Charleston tomó 2 días. Richard Chapman y Lucas viajaron juntos, amo y esclavo ante el público, padre e hijo en la intimidad de su silencio compartido. No hablaron demasiado durante el trayecto. ¿Qué había para decir? Lo que importaba ya se había dicho, y la charla trivial resultaba absurda dadas las circunstancias. Se hospedaron en el Charleston Hotel. Lucas durmió en los aposentos de servicio y Richard Chapman en una habitación adecuada en la planta superior. El bautismo se celebró en la iglesia de St. Phillips una mañana de mayo. El sacerdote, el reverendo Thornton, llevó a cabo la ceremonia con una expresión cuidadosamente neutra, como si entendiera que algo fuera de lo común estaba ocurriendo, pero supiera que era mejor no preguntar. Lucas se arrodilló ante la pila bautismal, sintió el agua sobre la cabeza y oyó su nombre verdadero, pronunciado en voz alta por primera vez en su vida. Yo te bautizo, Lucas Chapman, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El sacerdote firmó el registro. Lucas Chapman, bautismo de adulto, padres desconocidos. Esa última parte era una mentira, por supuesto, pero una mentira del tipo que protegía a todos los implicados. Lo importante era el nombre, Lucas Chapman, registrado oficialmente, reconocido oficialmente, prueba de que existía. Después del bautismo, Richard Chapman llevó a Lucas a reunirse con un abogado llamado Josiah Crawford. Se redactaron los documentos de manumisión, se certificaron ante notario y se colocaron en un sobresellado que Lucas llevaría consigo. En los papeles se lo describía como Lucas, varón de color, de aproximadamente 21 años de edad, liberado por Richard Chapman de la plantación Sweetwater en reconocimiento a un servicio fiel. Todo era mentira, pero era la clase correcta de mentira, la que le permitiría a Lucas vivir como hombre libre en el norte. Chapman también le dio $200, una suma considerable que, si era cuidadoso, le alcanzaría para meses. Y le entregó una carta de presentación para un ministro metodista en Filadelfia, un hombre llamado Reverendo Thompson, que ayudaba a esclavos liberados a establecerse en la ciudad. La carta no menciona nuestra relación, explicó Chapman. Solo dice que eres un esclavo liberado de buen carácter que merece ayuda. El reverendo Thompson te ayudará a encontrar trabajo y alojamiento. Después de eso, estarás por tu cuenta. Lo entiendo. Se quedaron de pie frente al despacho del abogado, preparándose para separarse para siempre. Chapman miró a Lucas con esa misma expresión complicada que tantas veces había llevado, culpa, arrepentimiento, alivio, y algo que casi parecía afecto. Lo siento, dijo Chapman en voz baja. Quizá no lo suficiente como para haber actuado de otra manera, pero lo sentía de todos modos. Merecías algo mejor de lo que te tocó. Lucas podría haber respondido de muchas formas. Podría haber estallado por los 22 años que le robaron, por haber crecido en cautiverio cuando debería haber sido criado con privilegios, por la crueldad profunda de esclavizar a tu propio hijo. Pero, ¿para qué? Nada de lo que dijera cambiaría lo ocurrido, y la rabia no lo ayudaría a construir la vida nueva que, por fin, se abría ante él. Adiós, señor Chapman, dijo Lucas, usando a propósito el trato formal en lugar de reconocer cualquier vínculo familiar. Adiós, Lucas. Se dieron la mano,
un gesto extraño entre un antiguo amo y su hijo antes esclavizado. Y luego Lucas se giró y se fue caminando. No miró atrás. No había nada detrás que valiera la pena ver. Todo lo que importaba estaba adelante. Lucas Chapman llegó a Filadelfia en septiembre de 1846, con sus papeles de manumisión, su carta de presentación y $200 que representaban todo lo que poseía en el mundo. La ciudad lo abrumó al principio. Lucas nunca había visto tantos edificios, tanta gente, tanto movimiento y ruido y vida comprimidos en un espacio tan pequeño. En 1846, Filadelfia tenía cerca de 400,000 habitantes, lo que la convertía en una de las ciudades más grandes de Estados Unidos. Y, a diferencia del sur, donde las personas negras estaban esclavizadas o viviendo en una cuasi libertad precaria, Filadelfia contaba con una comunidad negra libre considerable, más de 20,000 personas de color que habían levantado iglesias, negocios, escuelas y redes sociales. El reverendo Thompson, el ministro metodista al que Richard Chapman había escrito, resultó ser un hombre amable de unos 50 años que no hizo preguntas incómodas sobre el pasado de Lucas. Lo ayudó a encontrar alojamiento en una pensión para hombres negros en el distrito de Moyamensin, lo presentó a gente que podía darle trabajo y lo invitó a asistir a los servicios en la iglesia Mother Bethel. Lucas consiguió trabajo como aprendiz de carpintero. Tenía habilidades básicas de madera adquiridas en Eswetuater y aprendía rápido. El carpintero, un hombre negro libre llamado James Fortin Jr., le pagó de manera justa y le enseñó los aspectos más finos del oficio. En menos de un año, Lucas ya era lo bastante hábil como para trabajar por su cuenta. También aprendió a leer y escribir, asistiendo a clases nocturnas ofrecidas por la Pennsylvania Abolition Society. Para él fue una revolución, no solo por aprender esas habilidades, sino por comprender lo que significaba acceder al conocimiento de forma directa, sin depender de la mediación de blancos que controlaban la información que recibían los esclavos. En 1849, Lucas se casó con una mujer llamada Rachel Dorsey. Rachel había nacido libre en Filadelfia, hija de un barbero y una costurera. Era inteligente, devota y práctica, con un compromiso profundo de ayudar a los recién liberados a adaptarse a la vida en el norte. Le enseñó a Lucas a moverse en el complejo mundo social de la Filadelfia negra libre, cómo evitar los peligros constantes de los cazadores de esclavos y de la violencia racista, cómo construir una vida verdaderamente suya. Tuvieron 4 hijos: William, nacido en 1850, Sarah, nacida en 1852, James, nacido en 1854, y Catherine, nacida en 1857. Lucas los crió para que fueran orgullosos, educados y libres, todo lo que a él le habían prohibido ser. No les contó nada de su pasado, salvo que había sido esclavo en Carolina del Sur y que había obtenido la libertad antes de ir al norte. No supieron nada de la familia Chapman, nada del abuelo que mantuvo a su padre en cautiverio, nada de los medio hermanos blancos que vivían en algún lugar del sur. Lucas cumplió su promesa. Nunca habló en público de su vínculo con los Chapman. Nunca intentó reclamar herencia ni reconocimiento. Vivió sencillamente como Lucas Chapman, un carpintero negro libre, miembro de la iglesia metodista, esposo y padre que había vencido a la esclavitud para construir una buena vida, pero nunca lo olvidó. Y cerca del final de su vida, cuando tenía 65 años y se debilitaba por la edad y la enfermedad, por fin escribió la verdad. Les dejó una carta a sus hijos explicando quién era realmente, de dónde venía en realidad y qué le habían hecho. Selló la carta con instrucciones: no debía abrirse hasta después de su muerte, debían leerla juntos y, luego, decidir qué hacer con esa información. En esa carta, escrita en 1887, Lucas Chapman contó por fin su historia. Describió su infancia en Eswetuater, la lenta certeza de que algo en su situación no encajaba, la revelación terrible de su verdadera filiación. Escribió sobre el envenenamiento, sobre la muerte de Briggs, sobre el enfrentamiento con Richard Chapman y la negociación que lo llevó a la libertad. Explicó por qué había guardado silencio durante 40 años y por qué, al fin, estaba rompiendo ese silencio. Y escribió el pasaje que más tarde se haría famoso entre los historiadores que estudiaron su caso. A veces me he preguntado cómo habría sido mi vida si hubiera nacido con el color de piel correcto, si me hubieran criado en la casa grande en lugar de los barracones, si me hubieran reconocido como el primer hijo de Chapman. Pero entonces pienso en lo que eso habría exigido: aceptar el sistema que hacía que esas distinciones importaran,
participar en la esclavización de otros, convertirme en el tipo de hombre que fue mi padre. Y entonces entiendo que haber sido expulsado, haber crecido entre quienes sufrían, me enseñó más sobre la dignidad humana de lo que cualquier crianza privilegiada podría haberme enseñado. Mi esclavitud, por terrible que fuera, me hizo libre de formas en las que mis hermanos blancos nunca podrían serlo. Ellos siguieron atrapados en la prisión de su propia supremacía, mientras yo escapé hacia un mundo más amplio donde el valor de un hombre no tiene nada que ver con el color de su piel ni con las circunstancias de su nacimiento. Lucas Chapman murió en enero de 1889, rodeado por su esposa e hijos. Su obituario en The Christian Recorder lo describió como un hombre de dignidad silenciosa y fe firme que había superado las crueldades de la esclavitud para construir una vida de propósito e integridad. No hubo ninguna mención de la familia Chapman, ni rastro del secreto que había cargado toda su vida. Sus hijos abrieron la carta después del funeral y leyeron la historia de su padre con conmoción, dolor y rabia. Debatieron qué hacer con aquella información, si hacerla pública, si buscar algún tipo de reconocimiento por parte de los Chapman, o si simplemente guardarla en privado como parte de la historia familiar. Eligieron esto último. La familia Chapman ya no significaba nada para ellos, y exponer la historia solo atraería una atención dolorosa. Así que conservaron la carta, pasándola de generación en generación, como un testimonio privado de una vida imposible. Siguió siendo privada hasta 1964, cuando se hallaron los registros de la plantación con sus discrepancias reveladoras y los historiadores comenzaron a hacer preguntas que los descendientes de Lucas Chapman, por fin, podían responder. En Sweetwater Plantation, la vida continuó con sus ritmos establecidos, aunque la casa nunca se recuperó del todo de los hechos de 1846. Margaret Chapman vivió 7 años más en el sanatorio, sin hablar, sin escribir, sin reconocer visitas. El personal la trató con humanidad, pero ella quedó encerrada en su propio silencio hasta morir en 1853. La causa de muerte se registró como insuficiencia cardíaca, aunque una enfermera dijo más tarde que creía que Margaret simplemente se rindió, que decidió que la muerte era preferible a vivir con lo que había hecho. Richard Chapman vivió 15 años más, y murió en 1861, justo cuando Carolina del Sur se separaba de la Unión y comenzaba la guerra civil. No volvió a casarse, nunca habló de su primera esposa y jamás reconoció que tuviera un hijo más allá de sus 3 hijos legítimos. Su obituario en el Charleston Mercury lo elogió como un ejemplo fino de la hombría caroliniana, un plantador de la vieja escuela, un hombre de honor y principios que sirvió a su comunidad con distinción. La ironía de esa descripción, a la luz de lo que hoy saben los historiadores, es casi insoportable. Eleanor Chapman se casó con un plantador vecino en 1848 y se mudó a Georgia, donde murió de parto en 1851 a los 23 años. Thomas Chapman heredó Sweetwater Plantation y la administró hasta 1865, cuando las tropas de la Unión, al avanzar, incendiaron la mayoría de los edificios y liberaron a los esclavos que quedaban. El resto de su vida la pasó intentando resucitar la economía de la plantación, fracasando una y otra vez, y bebiendo en exceso para soportar la pérdida del único mundo que había conocido. Murió en 1882, arruinado y amargado. Grace Chapman, la menor, se casó con un comerciante de Charleston y vivió hasta principios del siglo XX. Fue la última persona que habría recordado 1846, la última que podría haber confirmado o negado la verdad sobre Lucas. Pero, si supo algo, nunca lo dijo. Murió en 1923 y se llevó a la tumba cualquier conocimiento que tuviera. El Dr. Henry Sutton, que sabía demasiado para la seguridad de cualquiera, murió de repente de apoplejía en 1848, menos de 2 años después de la crisis del envenenamiento. Tenía solo 58 años y había gozado, aparentemente, de buena salud antes de la muerte súbita. La conveniencia del momento ha hecho que algunos historiadores se pregunten si de verdad fueron causas naturales o si Richard Chapman decidió que incluso un testigo comprado era demasiado peligroso para dejarlo con vida. No hay pruebas en ningún sentido, pero la sospecha persiste. Los esclavos que habían sido envenenados vivieron el resto de sus vidas en cautiverio hasta que la guerra civil los liberó. La mayoría permaneció en Carolina del Sur tras la emancipación, adoptando apellidos como Freeman o Washington,
u otros que señalaban su nueva condición. Ninguno habló públicamente sobre el envenenamiento ni sobre Lucas, aunque sus descendientes reportaron más tarde historias familiares sobre el año en que la señora enloqueció y sobre el joven que desapareció. Sweetwater Plantation, con el tiempo, salió de manos de la familia Chapman, se vendió para pagar deudas en la década de 1890, cambió de dueño varias veces a lo largo del siglo XX, cayó en el abandono y finalmente fue comprada por una sociedad de preservación histórica en los años 70. Hoy está abierta al público como ejemplo de arquitectura anterior a la guerra y de la vida en una plantación. Los turistas recorren las habitaciones cuidadosamente restauradas, admiran el mobiliario de época y escuchan a los guías describir la vida cotidiana de una familia de plantadores carolinianos. A veces visitan los barracones restaurados, donde carteles interpretativos explican las condiciones de vida de las personas esclavizadas que trabajaban en los campos de algodón. Pero no hay nada que explique a Lucas, nada que cuente a los visitantes sobre el 23º esclavo, el que aparece en los libros de cuentas pero en ninguna otra parte. Nada sobre el niño oculto a plena vista, cuya existencia entera fue un secreto que debía mantenerse a cualquier precio. Nada sobre el hijo convertido en propiedad, sobre una libertad comprada con silencio, sobre una verdad enterrada durante más de un siglo. Su historia sobrevivió solo por azar, porque alguien en 1964 notó una discrepancia en viejos libros y tuvo la curiosidad de investigar. Porque ciertos documentos se conservaron cuando deberían haber sido destruidos, porque Lucas, al final de su vida, eligió escribir lo que le había ocurrido, porque sus descendientes guardaron esa carta durante 75 años, esperando un tiempo en que la verdad pudiera contarse sin peligro. Si cualquiera de esas cosas hubiera sucedido de otra forma, si los registros se hubieran falsificado con más cuidado, o si Lucas hubiera muerto sin escribir la carta, o si sus descendientes la hubieran destruido en lugar de preservarla, la verdad se habría perdido por completo. Nunca sabríamos que existió un hijo de Chapman que vivió entre los esclavos, que fue bautizado en secreto, que fue liberado para sostener una mentira y que, al final, encontró más humanidad en el cautiverio de la que su familia halló en la libertad. La pregunta que persigue a los historiadores que estudian este caso es simple: ¿cuántas otras historias como esta siguen existiendo, aún enterradas, aún desconocidas? El caso Chapman es notable no porque fuera único, sino porque quedó documentado. Las discrepancias en los registros de la plantación, los documentos falsificados, el libro de bautismos, la carta de Lucas. Esas piezas de evidencia sobrevivieron y fueron vistas por personas que se preocuparon lo suficiente como para tirar del hilo. Pero por cada Lucas Chapman cuya historia de algún modo sobrevivió, ¿cuántos otros desaparecieron por completo? ¿Cuántos niños fueron ocultados entre poblaciones esclavizadas, sin que su verdadera filiación quedara registrada, reconocida o documentada de forma que los historiadores pudieran descubrirla? ¿Cuántos secretos siguen cerrados en archivos, esperando que alguien note una inconsistencia, que tire de un hilo, que saque a la luz verdades enterradas con un cuidado meticuloso? El registro histórico sugiere que fueron muchos. Investigadores que estudian documentos de plantaciones han encontrado numerosos casos de discrepancias inexplicables en los recuentos de esclavos, de personas que aparecen en algunos registros pero no en otros, de niños cuya filiación no figura de manera misteriosa. La mayoría de estos casos nunca podrá investigarse a fondo porque la evidencia, sencillamente, no existe. Los implicados se encargaron de que no existiera. Lo extraordinario del caso Chapman no es lo que ocurrió, la esclavización del hijo de un amo, el envenenamiento sistemático para ocultar la verdad, la libertad final comprada con silencio. Todo eso, probablemente, fue más común de lo que nos gustaría admitir. Lo extraordinario es que lo sabemos, que podemos nombrar a los implicados, que podemos seguir la historia desde el nacimiento de Lucas en 1824 hasta su muerte en 1889, y más allá, hasta sus descendientes vivos. Y sí, Lucas Chapman tiene descendientes vivos, más de un centenar, repartidos por Estados Unidos, llevando su historia dentro de sus memorias familiares. Algunos descienden de William, su hijo mayor, otros de Sarah, de James, de Catherine, maestros, médicos, artistas, mecánicos, viviendo vidas estadounidenses ordinarias, cargando dentro de sí el legado de un hombre que nació esclavizado pero murió libre,
a quien le negaron su derecho de nacimiento pero construyó algo mejor con sus propias manos. En 2003, algunos descendientes de Lucas Chapman intentaron contactar a los últimos parientes vivos de la familia Chapman para compartir la historia y quizá buscar algún tipo de reconocimiento o reconciliación. Fueron rechazados. Los descendientes Chapman o no creyeron la historia, o no quisieron reconocerla. Las dos ramas de la familia, separadas por la raza y por la historia, siguen separadas hoy, y quizá eso sea lo más apropiado. Lucas Chapman pasó su vida intentando escapar de la sombra de la familia que lo esclavizó. Sus descendientes han construido sus propias identidades, sus propios legados, independientes del apellido Chapman y de todo lo que ese apellido representa. No necesitan el reconocimiento de parientes blancos que probablemente nunca entenderían del todo lo que Lucas soportó ni apreciarían lo que logró. La historia importa no por lo que dice de una familia, sino por lo que revela del sistema que hizo posibles historias como esta. La esclavitud estadounidense se sostuvo sobre la ficción de que las categorías raciales eran naturales e inmutables, de que las personas blancas y negras eran tipos de seres humanos fundamentalmente distintos, con destinos y derechos distintos. Pero la existencia de Lucas Chapman demostraba la mentira en el corazón de ese sistema. Era hijo de Richard Chapman, tan Chapman genéticamente como Eleanor, o Thomas, o Grace. Pero por el azar de que genes se expresaron en su tono de piel, por la identidad desconocida de su madre, por las reglas rígidas sobre raza y legitimidad que gobernaban la sociedad anterior a la guerra, fue arrojado a la esclavitud mientras sus medio hermanos vivían en el lujo. La frontera entre libre y esclavizado, entre humano y propiedad, entre hijo y mercancía, nunca se trató de diferencias inherentes. Se trató solo de poder y de lo que quienes lo tenían estaban dispuestos a hacer para conservar su posición. Y cuando esa frontera se vio amenazada, cuando nació un niño que revelaba lo arbitrario del sistema entero, la respuesta no fue cuestionar el sistema, sino ocultar la evidencia, enterrar la verdad, envenenar a quienes pudieran exponerla, hacer lo que fuera necesario para sostener la ficción de que las categorías raciales eran naturales y de que la esclavitud estaba justificada. Ese es el verdadero horror de esta historia, no el veneno, no el engaño, ni siquiera la esclavización de un hijo por su propio padre. El horror está en la naturalidad con que se hizo todo, en la eficiencia con la que una vida humana fue borrada del registro oficial, en la certeza de que la reputación valía más que la humanidad. La familia Chapman creyó que lo había logrado. Durante más de un siglo, en efecto, lo logró. El secreto quedó enterrado. La reputación permaneció intacta y la identidad verdadera de Lucas Chapman fue desconocida para casi todos, incluso para él mismo, durante la mayor parte de su vida. Pero los secretos tienen maneras de sobrevivir. Y la verdad tiene maneras de salir, incluso desde las tumbas más profundas. Se encontraron los documentos falsificados. Se reconoció el patrón de envenenamientos. Apareció el registro bautismal. La carta de Lucas se preservó y, con el tiempo, se hizo pública. Y ahora lo sabemos. Ahora la historia ha sido contada. Y Richard Chapman, que trabajó tanto para ocultar a su hijo, que falsificó documentos y silenció testigos y permitió que su esposa envenenara a los esclavizados para mantener el secreto, fracasó. Su vergüenza ahora es pública. Su crimen ahora está registrado. Y su hijo, al que intentó borrar de la historia, se ha vuelto más memorable de lo que él jamás fue. Si esta historia te perturbó como me perturbó a mí, considera suscribirte, porque la historia que desenterramos aquí no es cómoda, pero es real. Y la verdad, por terrible que sea, importa más que las mentiras confortables. Los campos de algodón de Sweetwater Plantation están en silencio ahora. La casa principal permanece vacía, salvo por los turistas que recorren sus habitaciones restauradas, sacan fotos y se maravillan con la arquitectura de la época. Los barracones de esclavos se conservan como monumentos al sufrimiento, sus tablas ásperas y suelos de tierra se mantienen con cuidado como recordatorio de cómo vivían, trabajaban y morían las personas en cautiverio. Pero si te quedas allí al anochecer, cuando los grupos se han ido y las sombras se alargan sobre los viejos campos, quizá pienses en todas las historias que esas paredes podrían contar, todos los secretos que presenciaron, todas las vidas que contuvieron, todas las verdades que quedaron enterradas en esos campos junto con quienes las conocían. Y quizá te preguntes, como yo, ¿qué otras historias imposibles siguen esperando ser descubiertas? ¿Qué otros niños fueron ocultados? ¿Qué otras verdades quedaron sepultadas? ¿Qué otras pruebas de nuestra vergüenza colectiva se pudren en archivos olvidados, esperando a que alguien note que los números no cuadran, que los documentos no encajan,
que la historia oficial no explica del todo la realidad. La historia de Lucas Chapman es extraordinaria porque la conocemos, pero probablemente no es única. En algún lugar del vasto registro documental de la esclavitud estadounidense hay otras discrepancias, otras inconsistencias, otros secretos que podrían salir a la luz si alguien mira con suficiente atención, hace las preguntas correctas y se niega a aceptar mentiras convenientes. El trabajo de desenterrar esas historias continúa, y cada vez que una emerge de la oscuridad, entendemos un poco más lo que fue realmente la esclavitud, no la versión sanitizada de los libros de texto, sino la realidad vivida de un sistema que trató seres humanos como propiedad y dobló cada institución, cada ley y cada norma social para sostener esa injusticia fundamental. Lucas Chapman vivió libre 43 años después de dejar Carolina del Sur. No es suficiente para compensar 22 años en cautiverio, pero es algo. Construyó una vida, crió una familia, contribuyó a su comunidad y encontró en la libertad una dignidad que la esclavitud le había negado. Y al final, se aseguró de que la verdad sobreviviera. La escribió, la selló con cuidado y confió en sus descendientes para preservarla hasta que pudiera contarse sin peligro. Ese acto de memoria, esa negativa a dejar que su historia muriera con él, es quizás su legado mayor, porque ahora recordamos, ahora sabemos, y sabiendo, no podemos olvidar. Eso es lo que vuelve importantes estas historias, no los datos por sí solos, las fechas, los nombres, los documentos, sino lo que nos obligan a enfrentar sobre nuestro pasado y sobre los sistemas de opresión que construimos, mantuvimos y de los que nos beneficiamos. Cada vez que descubrimos una historia como la de Lucas Chapman, levantamos el velo de una historia diseñada para ocultar lo peor. Nos forzamos a ver lo que generaciones intentaron olvidar, ignorar o justificar. Y quizá, si miramos lo suficiente, y sin apartar la vista, estas verdades terribles nos harán entender que el pasado no está realmente pasado, que los sistemas que esclavizaron a Lucas Chapman, las categorías raciales, las jerarquías de poder, la deshumanización casual, no desaparecieron cuando terminó la esclavitud. Cambiaron, se adaptaron, encontraron nuevas formas, pero nunca se fueron del todo. La historia de Lucas Chapman es una ventana a ese pasado, y a través de esa ventana, si tenemos el valor de mirar, podemos ver no solo lo que fue, sino también lo que sigue siendo. Por eso importan estas historias, por eso deben contarse, por eso no podemos permitir que sigan enterradas. La tierra recuerda, los documentos recuerdan, y ahora, porque alguien notó una discrepancia en viejos registros de plantación y tuvo el coraje de investigar, recordamos también. Gracias por mirar.